que este webinar sea dinámico. Es una actividad que queremos fomentar en Buró Veritas, donde podamos tener acceso las personas a especialistas y poder hacer preguntas o poder resolver algunas inquietudes que puedan tener en la industria y obviamente pues entre todos poder desarrollar y avanzar en la industria lo mejor que podamos con altos conocimientos. Entonces, pues como decía Carolina, yo llevo un poquito más de 15 años en la industria metalmecánica, soy CWI, fui nivel 3D ultrasonido, manejo todas las técnicas como nivel 2, he sido también certificado y acreditado por normas europeas, entonces la idea es aprovechar estos conocimientos y poder desarrollar algunas de las inquietudes que tiene normalmente la industria. Como normalmente es duro romper el miedo o la inercia en estos webinars, iniciaré poniéndoles un poquito de inquietudes para que ustedes vayan desarrollando también otras inquietudes que las puedan generar. Entonces, como el webinar está basado específicamente en ensayos no destructivos en la soldadura, quisiera saber si alguien se anima a decirnos qué industria domina en este momento, en cuál está trabajando y qué retos ha tenido que desarrollar de pronto en estos 2 últimos años con respecto a la inspección de una soldadura o qué inquietudes tiene a la inspeccionar una soldadura. Veo varias personas conectadas obviamente, entonces me gustaría que alguno se lanzara al ruedo con la primera pregunta, si es posible. Buenos días. Buenos días. Mi ¿Te nombre puedes es identificar? Exacto. mi nombre es Uriel Henao, de Exco Colombiana. Esta empresa es metalmecánica en fabricación de tubería metálica para la parte automotriz y para la parte mobiliaria. Los retos en soldadura, pues al momento los tenemos y estamos buscando la forma de poder crear los procesos, los procedimientos de soldadura y la calificación de nuestros operarios, ya que nuestra industria está enfocada hacia el mercado internacional, mercado en Canadá y mercado en Estados Unidos en la parte mobiliaria y en lo nacional pues hacia las grandes ensambladoras que tiene el país como es Suzuki, la General Motors o Sofasa Renault en Medellín y los retos son muchos porque son productos que hacer pruebas destructivas son muy costosas por el mismo precio del producto y hacer pruebas no destructivas aún no contamos con la capacidad técnica para realizarlas. Ok. Bueno, lo que dice Uriel es muy cierto. O sea, hoy en día cuando estamos en expansión de nuestras industrias empezamos a encontrar algunos requisitos que normalmente no son tan comunes en la industria colombiana. Si bien es cierto que, por ejemplo, en las estructuras que nosotros manejamos para construcciones civiles, principalmente en Colombia, manejamos mucha soldadura. Esa soldadura no es acreditada, no es certificada, como si es requisito hacerlo en otros países como Estados Unidos o Canadá. Entonces empezamos a encontrar algunos tropiezos al momento de generar nosotros algún proyecto en donde planteamos hacer algunas estructuras, no consideramos la certificación de personal y tenemos los inconvenientes que tiene Uriel, que es hacer ensayos destructivos para calificar los procedimientos y luego los ensayos no destructivos para garantizarlos. En ese orden de ideas, obviamente la asociación que tiene más desarrollado este tipo de calificaciones y procedimientos sería la AWS. Esta asociación, que es la American Welding Society, nos ayuda y nos acompaña en muchos de estos procesos y hay un desconocimiento, digamos, de algunas industrias en donde se encuentran con algunos procedimientos ya precalificados, que el costo de ejecutarlos no es tan alto como calificarlos directamente. Adicional, no van a encontrar fácil expertos que puedan acompañarlos en el desarrollo de estos WPS. WPS, de pronto para el que no esté muy familiarizado con estos términos, cuando uno hace una soldadura, hace una especificación de cómo se hace la soldadura, eso se llama Welding Procedure Specification, y estos documentos ya en algunos casos, por conocimiento de la industria, ya son precalificados. Entonces, lo que se puede hacer es buscar algunos de estos procedimientos, acoplarlos a los procesos que ustedes hacen y evitar esos sobrecostos que tendrían los ensayos destructivos.
En términos de ensayos no destructivos, ya es cuando verificamos la calidad del procedimiento como tal, cuando ya estamos ejecutando una producción en alta cantidad, se pueden tener varios procesos. El más importante, y en algún punto quería llegar a esta línea de la charla, es la inspección visual. A pesar de que nosotros normalmente consideramos la inspección visual como la más sencilla, que es la inspección que todos podemos hacer, que todos tenemos un fácil acceso, en conocimiento, para mí es uno de los ensayos que requieren más entrenamiento. No es lo mismo yo enviar a una persona que no sabe de soldadura a inspeccionar una soldadura, así sea visualmente, que un experto en tornillería inspeccionar la fabricación de un tornillo. Entonces, cuando hablamos de ensayos no destructivos en soldadura, el más importante debe ser el visual. Y el visual tiene tres componentes que uno hay veces olvida en la fabricación o en la ejecución de una soldadura. El primero es el antes de la soldadura, el segundo es durante la soldadura y el tercero es después de la soldadura. Normalmente las empresas, los procedimientos, los auditores, todo el mundo se enfoca en el después de la soldadura. Desafortunadamente, nosotros no podemos garantizar solo con los ojos que una soldadura fue bien hecha solo por ver el acabado. Es como, digámoslo coloquialmente, es juzgar el libro por su portada. Lo que se requiere en estos procesos es garantizar la ejecución adecuada del WPS, en donde se hizo una calificación, se hizo una verificación que mecánicamente esa soldadura iba a funcionar adecuadamente, y si nosotros somos capaces de garantizar esos mismos estándares y especificaciones en cada una de las soldaduras que se hagan, vamos a poder tener una confiabilidad altísima de que la soldadura va a resistir. Por eso, en algunos documentos, como el de la AWS, nos permite hacer soldaduras nuevas y solo hacer inspecciones del 10 o el 20%, depende de la criticidad y depende la cantidad de soldaduras que se hagan. Esto quiere decir, resumiendo un poquito para darle apoyo a Uriel, si nosotros vamos a hacer tuberías, si vamos a hacer soldadura de perfilerías, si vamos a hacer soldaduras específicas de estructuras para motos, para vehículos, para lo que sea, garantizando o acompañando a la soldadura el antes, el durante, el después debería ser casi perfecto. Entonces, en muchos procesos, a mí me tocó personalmente ver una construcción de un ducto en donde cada una de las soldaduras tenía un CWI en la alineación, en la ejecución, y al final le hacíamos ultrasonido. ¿Esto qué nos garantiza? Que cuando nosotros hacemos el ensayo final de ultrasonido, la soldadura es muy poco probable que tenga defectología, lo cual hizo que un proyecto de estos tuviera menos del 4% de rechazos en todo su desarrollo, que es una tasa de rechazo muy baja. El tema más complicado que manejaría la industria de Oriel es los espesores o los tamaños de material que maneja. Las soldaduras normalmente en industria petroquímica son soldaduras gruesas de media pulgada, 1 pulgada y veces mucho más grandes, en donde el proceso de soldadura se convierte en una metalurgia en centímetros cúbicos. El tipo de soldadura que puede manejar uno en perfilería o en automotriz es mucho más delgada. De hecho, la estructura, por ejemplo, el armazón de una moto es un espesor de 2-3 milímetros, no es muy alta, entonces un punto de soldadura mal ejecutado puede poner en criticidad toda la estructura o parte de la estructura. Es bien sabido que uno encuentra muchas veces en accidentes chasis rotos, fracturados, dobleces en la soldadura. En lo personal, hasta una soldadura de un soporte de una moto se me rompió y era mala ejecución de la soldadura como tal. Entonces, nuevamente insisto, si podemos hacer los primeros ensayos destructivos o procedimientos precalificados en donde podamos establecer que estas soldaduras van a ser debidamente hechas, que cumplen con los estándares normales, que el material de aporte, la temperatura, la corriente, las velocidades son adecuadas y hacemos un acompañamiento antes y durante, la soldadura finalmente debería estar muy bien hecha.
Espero haberte apoyado un poquito, Uriel. Si tienes más dudas, pues obviamente podemos entrar en debate, o si alguien tiene algo más para aportarle, bienvenidos. No, obviamente tengo conocimiento, pero no soy la persona que más sabe. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más se anima a tener otra pregunta o otra inquietud de la industria que maneje normalmente? Buenos días, Luis. Buenos días. Con Hugo Barrera, de Buró Veritas. Yo trabajo con aseguramiento de calidad en el área mecánica en Campos Rubiales, para un proyecto de Perfecto. Ecopetrol. Entonces, nosotros ya tenemos mucho que ver pues con el tema de construcciones con oleoductos o ampliaciones de plantas, CPF, PAT o tuberías de producción, ¿sí? Mi inquietud más que todo es con el tema, se están ejecutando y se han ejecutado muchos JTAP en líneas en servicio, ¿sí? Pues en este caso, para el código que maneja siempre para la instalación de las camisas es el API 1104 apéndice B, para la calificación del procedimiento y soldadores. Esa es una pregunta. Entonces la pregunta que quería hacerles con el tema, para ensayos no destructivos, ¿qué manejamos? Medición de espesores para garantizar que no haya pronto pérdida del espesor del tubo en servicio demasiado bajo. Y pues los ensayos que se ejecutan normalmente para soldadura es en fase de presentación, en fase de raíz, perdón, líquidos, o se hace partículas magnéticas para las soldaduras longitudinales y las soldaduras circunferenciales. Y normalmente también se le hace los mismos ensayos a la presentación, ¿sí? Magnéticas o líquidos. Lo que pasa es que las tuberías siempre están en servicio a unos 60 grados. La tubería que está en servicio, más o menos lo que maneja siempre esa temperatura. La pregunta mía es, si yo hago líquidos como tal, pues es el rango de líquidos y el rango de partículas, pues es más o menos muy similar, que no tiene que pasarse de los 60 grados. Si yo aplico un líquido, de todas maneras, al hacer la soldadura, se le hace un aporte y se hace un calentamiento al momento de fundir el electrodo. Normalmente, pues eso se estarán elevando a unos 200 grados más o menos. Pero para aplicar el líquido yo no lo podría aplicar sino esperar hasta que se estabilice más o menos la temperatura, ¿cierto? Si lo hago con líquidos, no estaría produciendo de pronto un choque térmico en ese punto y no se generaría de pronto algún tipo de fragilización o una fisura se podría crear. Esa es mi inquietud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Este es un gran debate que se genera y lo voy a resolver en varias partes. Lo primero es que cuando vamos a ejecutar una soldadura, depende a dónde la vamos a ejecutar, cumplen ciertos códigos, estándares o normas. En este caso, el transporte de enductos es gobernado o es normalmente aplicado el API 1104, pero hay otras divisiones como la ASME o la AWS que también controlan ensayos no destructivos y controlan lo que son los temas de soldadura. Entonces, si uno se lee directamente el API 1104, es un documento muy conciso donde nos dice exactamente cómo tiene que hacer uno los ensayos, cómo tiene que hacer el criterio de aceptación y rechazo. De hecho, no tiene que ver, o es un error a veces considerar que una soldadura de 1104 se tiene que inspeccionar bajo ASME sección quinta, que es un código que controla la mayoría de ensayos no destructivos para ASME. Entonces, ahí hay que tener un poquito de claridad cuáles son los ensayos que tengo que cumplir. 1104 lo remite a uno a SNT, donde está el 709 para partículas, donde están 165 para líquidos y así sucesivamente. Dando esto de respuesta, hay otro punto que tener claridad. 1104 es un código, es un estándar
que nos manda o nos dicta cómo se inspeccionan las soldaduras a tope, las gear weld, como dice la soldadura, y las soldaduras en servicio. Acá siempre ha habido una pequeña confusión en que las personas que inspeccionan un ducto ya existente, una soldadura ya existente, consideran esa definición en servicio como que esa soldadura yo la tengo que inspeccionar cuando no es nueva con ese mismo código o estándar. Es un error completamente. El apéndice B, como dice mi querido amigo de Bureau Veritas, está enfocado a las soldaduras que se hacen cuando el ducto está en servicio. Cuando la soldadura se hace en servicio del ducto, es la traducción real de esa parte del apéndice. No es una soldadura cuando está en servicio. Ahí hay una pequeña diferencia, es interpretación del inglés como tal. Ya llegando más a fondo, la soldadura del apéndice B se califica, de hecho es una calificación un poco extraña porque se tiene que hacer calificación con un cupón en donde tiene flujo de fluido internamente para poder garantizar esas contracciones térmicas que pueden existir y nosotros garantizar que el procedimiento que vamos a aplicar o estamos aplicando es adecuado. Hay que tener en cuenta que API 1104 siempre pide la calificación de estos procedimientos con los materiales del proyecto. Para cada proyecto no es muy común o muy permitido tener WPS o calificaciones de soldaduras de un proyecto a otro. Ahora bien, vamos a los ensayos no destructivos. La medición de espesores que se hace es antes de la soldadura. Esto se hace para garantizar que en los puntos donde se van a ejecutar las soldaduras circunferenciales de la camisa, vamos a tener el material suficiente para resistir el aporte térmico que va a tener la soldadura. Para eso se hace esa medición de espesores. Esto no tiene que ver con las soldaduras al momento, es antes de la soldadura. Después de la soldadura, de la primera soldadura, usted tiene toda la razón. Yo no soy muy amigo de ejecutar ensayos como líquidos penetrantes o partículas magnéticas en pases de raíz, por varias razones. La primera, que fue la que usted dijo y es la más importante, la disminución térmica que tiene que tener uno para poder acceder a la temperatura de los ensayos no destructivos que vamos a aplicar. Líquidos penetrantes tienen un límite en un procedimiento normal de 52 grados Celsius. Por encima de 52 grados Celsius tiene que tener un procedimiento calificado por un nivel 3 especial. Adicional, puede conseguir algunos líquidos penetrantes para alta temperatura y evitar bajar tanto la temperatura de la soldadura como tal. Sin embargo, sigue siendo un atentado, digámoslo así, esperar tanto tiempo entre soldadura, entre pase de soldadura y otro pase de soldadura para poder ejecutar ese ensayo. Adicional, que es el segundo punto que a mí no me gusta, es aportar contaminantes a la soldadura. Por más que nosotros hagamos una muy buena limpieza después de ejecutar el ensayo de líquidos penetrantes o partículas, quedan ciertos componentes que nos pueden generar algunas inclusiones o algunos poros en ese tipo de soldaduras. Entonces, vuelvo e insisto a lo que le decía Oriel al inicio. Si nosotros garantizamos un procedimiento, tenemos un control antes y durante la soldadura estamos garantizándola prácticamente, al final estaría casi perfecta o estaría cumpliendo los estándares de resistencia mecánica. ¿Por qué hablo de resistencia mecánica? Cuando uno diseña una soldadura, tanto el electrodo como todo el proceso está diseñado de tal forma que tiene que resistir mucho más que el material base. Entonces, como esta resistencia es más alta, 20, 30% normalmente, quiere decir que si nosotros tenemos una indicación no muy crítica como porosidades, como indicaciones lineales no muy grandes, la resistencia de la soldadura va a ser suficiente para que lo que falle sea el material base, no la soldadura. Entonces, ese ensayo en el pase de raíz es decisión del cliente, es una exigencia del cliente, pero como tal no es algo que esté escrito o estipulado precisamente en algún documento que diga que cada vez que yo hago una soldadura de este tipo en el pase de raíz o haciendo la raíz, vamos a tener que hacer ensayos. Para estos ensayos de altas temperaturas ya existen nuevas tecnologías, existe phase array con zapatas de alta temperatura, ultrasonido de alta temperatura. Esto lo podríamos hacer para garantizar que el volumen de la soldadura está bien hecho. ¿Cuál es el...? Señor.
Qué pena que interrumpe, Libardo Meléndez desde Neiva. Es la idea. Libardo Meléndez. Eh, con respecto a ese argumento que estás dando de las pruebas de pase raíz, ¿existe algún documento donde especifique esa falla que podría generarse? ¿Está en algún documento o es por experiencia propia? Pues definitivamente todo está escrito en el WPS. Cuando uno escribe el WPS, dice cuál es la temperatura mínima entre pases. Entonces, ahí hay una inconsistencia muchas veces en la escritura. Normalmente, el proceso de soldadura uno lo escribe o lo deja estipulado de que la soldadura entre pase y pase no baje de 100 grados o no pasen 15 minutos entre pase y pase. Entonces, si nosotros fallamos en ese estándar, en esa parte que nosotros consideramos, aunque no es una variable esencial, sí puede convertirse en un punto crítico para nosotros poder garantizar la resistencia mecánica. Acuérdense que cuando uno califica un procedimiento de soldadura, estamos garantizando la resistencia mecánica. La mejor forma de nosotros garantizar de que ese procedimiento, de esperar a que se enfríe hasta poder hacer los ensayos no destructivos y volver a calentarla, sería hacer el procedimiento de calificación de la misma forma. Si nosotros lo hacemos y demostramos que resiste, podría ejecutarse con tranquilidad. Sin embargo, lo que les digo es poner un poco en riesgo, como decía el amigo de Euroritas, Diego, si no estoy mal, era poner en riesgo una soldadura por hacerle un análisis de qué tan bien quedó la soldadura. A mí, ¿quién me garantiza después de hacer los ensayos no destructivos, los líquidos penetrantes, que cuando yo hago nuevamente el choque térmico, no hay una expansión o una contracción que me afecte la soldadura porque ya estaba fría? Entonces, lo mejor de una soldadura, y es un ámbito normal de decir, es cuando se arranca la soldadura no se para. Se debe terminar inmediatamente, lo antes posible, para conservar ese calor y esos tamaños de grano que se pueden generar en las zonas afectadas térmicamente sean de un crecimiento uniforme, no tenga esa disvariedad que puede generar el pase de raíz, esperar que se enfríe, tiene un crecimiento de grano de una forma porque no tiene suficiente material de disipación de temperatura y después aplicamos otros cordones encima que se enfrían de otra forma. Entonces, en realidad estamos generando diferentes fases metalúrgicas en la soldadura que no deberían ser aplicados, ya que cuando calificamos el procedimiento no consideramos ese espacio. Escrito hacerlo o no hacerlo, no está. Hay que tener claro que los estándares y las normas dan unas sugerencias, dan unas ideas muy claras basadas en la experiencia que tiene la industria, pero no son limitativas. Todos los códigos, todas las normas, todos los estándares pueden buscarse una excepción si usted lo demuestra. Si usted dice, es que yo definitivamente voy a hacer un tramo de tubería de 10 tubos y no le puedo hacer ensayos no destructivos, yo solo voy a hacer hidrostática, y hace la prueba de la calificación de soldadura, se va sin ensayo y hace hidrostática, demuestra que resiste, el cliente es el que decide al final si le quiere comprar o no le quiere comprar ese procedimiento. Ninguna norma le va a decir a usted es imposible que lo haga, porque sí es posible. Muchas veces funciona. Otras veces, obviamente, pueden llegar a fallar y es donde la industria ha dicho, hombre, por lo menos haga el 10%, el 20%, pero no quiere decir que sean limitativos. Solo los casos excepcionales donde se requieren estampes, que es una obligación cumplir al 100% lo que dicta el estándar para poder decir con tranquilidad que sí funciona, pero estos normalmente son para recipientes de altas presiones, altas temperaturas, en donde la criticidad donde falle eso, pues obviamente tenemos una implicación un poco más alta. ¿Correcto? ¿Quedó resuelta la duda, Diego, y el que habló? Sí, señor, con Libardo. Sí, pues ahí digamos el tema es más que todo por sí, es que a mí me generaba inquietud el tema del ensayo con líquidos o con partículas por el enfriamiento, y en esas tuberías pues normalmente en Campos Reales siempre están están en los servicios donde se va a instalar la camisa, están a 60 grados, entonces por un lado bajar la temperatura y aplicar el líquido no se podría aplicar porque pues el limitante es 52 grados para líquidos o para partículas. Tocaría con partículas secas, pero tampoco es como muy
muy práctico pues para hacerlo en soldadura sobre cabeza, en la circunferencial. Y lo que pasa es que para aplicarle, de pronto utilizar ultrasonido en una soldadura a filete, la que es la circunferencial, no sé si eso sí se puede ejecutar porque es que esa configuración es muy complicada o tendría que tenerse una calificación también de ese procedimiento. Normalmente las empresas que hacen los ensayos, ellos no la hacen porque pues saben que no tienen los accesorios para poder hacer un barrido en ese tipo de configuración, en un filete, más que todo en la circunferencial. La longitudinal no hay problema, donde va el backing, porque así se puede hacer con ultrasonido, pero es más complicada la circunferencial. Eso sería. Es correcto. Sin embargo, hoy en día han disminuido un poquito los costos de esos accesorios, afortunadamente, en donde, bueno, varias empresas sí tienen acceso a ese tipo de palpadores y zapatas, en donde se pueden hacer esos tipos de ensayos. En la circunferencial, la criticidad de la circunferencial tiene dos puntos importantes. Ahorita les voy a mostrar un documento que se los recomiendo muchísimo. Uno aprende muchísimo de cómo debe ejecutar y qué tipo de efectos es que los que está buscando en la soldadura, que es de la AWS. Pero en la circunferencial, nosotros buscamos principalmente es que la fusión o las grietas que se pueden generar con el material base no se hayan generado. Adicional, que la volumetría de la soldadura haya quedado medianamente bien, porque la resistencia de la circunferencial en realidad es soportar la camisa en el momento de una falla, no tener una expansión o que se abra al momento de tener presión interna, pero pues idealmente la camisa está diseñada es para contener una fuga puntual, no una explosión, digámoslo un poquito exagerada. Entonces la resistencia de la camisa es darle a que si tiene una fuga, pues contenga esa presión que va a salir por un agujero o por una zona muy pequeña en esa camisa que va a ser casi del mismo espesor del ducto. Como les comentaba, mientras alguien se anima a hacer otra pregunta, les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si están viéndola? Sí, la estamos Sí, viendo. señor. Excelente. Ingeniero, buenos días. Ricardo Señor. Leguizamón. Dale, Saludo. Ricardo, adelante. Ingeniero, pues bueno, yo estoy de acuerdo con el tema metalúrgico, pero ahí ya de pronto no hablando tanto de tuberías, sino lo que dice la API 653. La API 653 sí recomienda asegurar las soldaduras de las boquillas en el pase de raíz, ¿sí? Con líquidos o con partículas, ¿sí? Del mismo modo, también en tubería, cuando uno está soldando derivaciones como socket weld, ¿sí? Entonces también hay que asegurar el pase de raíz. Son como una que otra excepción, pero hay que hacerlo porque si soldamos un socket weld, pues sabemos que tiene cantidades de cordones y si aseguramos ya la soldadura final, pues no estaríamos haciendo bien el control del pre y el post de la aplicación de la soldadura. Era ese aporte. Muchísimas gracias por el aporte, tiene toda la razón. Sin embargo, obviamente sin ir en contradicción de los estándares que tenemos que cumplir, no todos se mueven a la misma velocidad de la tecnología o son resilientes a tener esos cambios. Si algunos pueden recordar todo el camino que ha tenido que recorrer el ultrasonido phase array para poder reemplazar la radiografía, ha sido un poco tortuoso, más que por la técnica o por la capacidad de detección de la técnica, es por el entendimiento de la técnica para otras personas. Entonces, todavía se encuentran, en varios países encontramos algunos conflictos en donde prefieren todavía la radiografía sobre el ultrasonido porque es muy evidente cuando uno analiza una radiografía ver un defecto, así uno no sea el mejor radiólogo del mundo. Si yo le muestro una radiografía a una persona y le muestro que hay un poro y le muestro un puntico negro, lo va a entender al de ultrasonido era un poco más complicado. En ese mismo orden de ideas, podemos encontrar que los APIs van en un sentido y mantienen algunas prácticas
todavía que ya no son tan desarrolladas con la tecnología que tenemos hoy en día. Hay otros que han avanzado un poco más, por ejemplo, los ASME ya tienen incluidos directamente todo lo que es ultrasonido, phase array, ya se pueden hacer reemplazos, todo eso. Como les digo, AWS en términos de soldadura, ustedes pueden tener branch, pueden tener conexiones en K, en Y, que no requieren el tema de la inspección, ni siquiera en el pase de raíz, solo presentación y muchas veces solo la visual, porque estoy garantizando este tipo de indicaciones. De hecho, les voy a dar un ejemplo de una industria un poquito más extraña para muchos, que es la perforación, el tema de las herramientas de perforación, los drill pipes. Tienen unos estándares de seguimiento API de S1 que comentan cómo se tienen que hacer los ensayos y tienen ciertas referencias de, por ejemplo, la aplicación de líquidos penetrantes todos los días, y lo que voy a decir para los que aplican ensayos no destructivos y líquidos penetrantes personalmente, les va a parecer un poquito raro si nunca han hecho un drill pipe, es que tienen que hacer la verificación con el bloque de aluminio todos los días que la capacidad de detección está adecuada, sabiendo que ese bloque está diseñado solo para un uso de 1 o 2 veces máximo y solo es para verificar que los lotes, cuando uno hace, por ejemplo, inspección en aeronáutica, que uno compra los galones de líquidos penetrantes, los pone en unas tinas porque uno sumerge las piezas y va a poner un nuevo líquido penetrante, uno lo que hace es comparar que el batch anterior y el batch nuevo están funcionando de la misma forma, es una forma comparativa. Entonces, hay ciertas escrituras en ciertos códigos que todavía no están alineados adecuadamente o digamos que no van a la velocidad de la evolución que se pueden encontrar. Perfectamente una API 653 podría recomendarle a uno que obviamente, como son tantos cordones, necesitamos garantizar que esa soldadura quede bien. Ultrasonido es un poco complicado hacerlo ahí, tiene que tener mucha demanda, una experticia muy alta, pero también hay tecnologías que no implican contaminar la soldadura. Yo me voy mucho al tema de ser purista en la soldadura, o sea, tiene que ser lo más limpia y segura posible. Un ACFM, un eddy current, una memoria magnética nos puede permitir a nosotros hacer ciertos ensayos sin afectar la integridad de la soldadura mucho más rápido y determinar si está buena o está mala y seguir con el proceso. Entonces, ahí hay que todavía tener un poquito de conocimiento o de conciencia de que no todos van a la velocidad que esperaríamos. La tecnología hoy en día nos está ganando las batallas en muchos de los documentos escritos que tenemos, pero pues tenemos que irnos adecuando. Y insisto, aunque lo diga y lo recomiende 653, si yo demuestro el procedimiento y hacemos, hay formas de hacerlo obviamente en la industria, de si yo tengo para instalar 100 weldolets y hago los 10 primeros en los ensayos y puedo documentar que ninguno salió una sola indicación y que resistió, pues puedo bajarle el porcentaje, igual que como hace uno en metrología, la cantidad de veces que tengo que verificar una herramienta o las veces que tengo que hacer una toma de muestras cuando hago una producción de serie. De la misma forma uno podría sustentarlo y decirle al cliente, vea, yo pongo más en riesgo la soldadura cuando paro y hago este ensayo, que si yo ya le demuestro que 10 no ha pasado nada, pues hagamos otras 10 y en esas 10 hacemos un promedio de 20% a ver si vuelve a salir algo y podemos disminuir al menos la criticidad de afectar las soldaduras como tal. Sin embargo, todo depende del cliente. Ustedes han visto y les recomiendo mucho que cuando lean los códigos y los estándares, lo primero que leo yo siempre son los alcances. El alcance es el que me dice a mí para qué sirve y cómo se aplica. No me puedo desviar de ahí. Entonces, muchas veces hemos utilizado códigos de una cosa para otra y cuando vamos a ver el alcance no lo cubría al 100%. Y segundo, es ver esas responsabilidades que manejan los códigos. Entonces, los códigos normalmente dice, el inspector de soldadura debe ser certificado XYZ, sin embargo, debe ser aprobado por el dueño. Si el dueño dice, a mí no me importa, pues no le importa. Nadie lo puede obligar a que no, a menos que tengamos obviamente una ley nacional que nos obligue a cumplir algo que ya no puede hacer decisión de nadie. Esas son las excepciones.
En Colombia tenemos la Sicontec, tenemos ONAC, tenemos varios organismos que empezaron a regular ciertos desarrollos de trabajos, tenemos decretos ya gubernamentales, pero todavía están muy alineados o a traducciones de documentos internacionales y por lo regular son 1 o 2 versiones anteriores. Entonces todavía nos falta un poquito ser más diligentes en ese sentido. Vuelvo al tema de Uriel que decía al principio. A mí me tocó ver en Estados Unidos, en la fabricación de una casa, instalaron un par de vigas para sostener un techo que acá en Colombia lo hace el primer soldador de la esquina del barrio. No hay ningún problema y pues obviamente si vamos a cumplir sismorresistencia NTC, pues debería ser calificado y todo, pero pues no hay un ente que nos regule o que nos obligue a cumplirlo al 100%. Allá, cada movimiento de instalación de varillas, fundir un concreto, poner una viga de ese caso, tiene que ir un inspector a avalarlo y decir, si cumple los estándares, puede seguir con la construcción. Entonces, también dependemos mucho de quién nos controla o no nos controla. En el sector petrolero colombiano, pues obviamente tenemos un gran control, porque Ecopetrol y todas sus filiales y todas las empresas que trabajan en el petróleo han estado siempre con estándares internacionales y acá contamos con la empresa que ejecuta, el auditor, el interventor, el cliente, llegan como 5 empresas para ver una soldadura, pero hay que llegar en algún punto a esa conciliación de qué tan beneficioso es lo que estoy haciendo, no solo económicamente, sino para la soldadura. Acá estamos enfocados directamente en la soldadura. Como les comentaba, este documento, aunque les estoy mostrando una versión un poquito ya viejita, para mí es una de las mejores guías que pueden tener para leer y encontrar cuáles son los ensayos no destructivos para inspeccionar una soldadura. Entiendan que la AWS está enfocado mucho a estructuras, pero se ha enfocado mucho y son muy puristas en la soldadura como tal. Entonces acá vamos a encontrar, voy a pasar rápidamente, algunas imágenes que para mí son las mejores explicaciones para que cuando nosotros hablemos con propiedad de los ensayos no destructivos y de las soldaduras, tengamos claramente qué es lo que estamos diciendo. Porque es muy normal o muy común no entender o identificar erróneamente los tipos de defectos, entonces a una falta de fusión le decimos falta de penetración, a una falta de penetración le decimos falta de fusión, y siempre tienen ciertas características que no acompañan una cosa con la otra. Entonces vamos a encontrar imágenes como estas, un poquito en donde vamos a tener una soldadura. Esta es una soldadura en X, obviamente, muy común en AWS, pero nos van a especificar cada una de las indicaciones que puede tener un tipo de soldadura de estas. Insisto nuevamente, en los ensayos no destructivos, pues tenemos varios y minimizamos normalmente el de la visual. Insisto que para visual nosotros tenemos que tener un conocimiento mucho más alto que en los otros, porque el otro es un líquido penetrante, solo nos va a dar indicaciones superficiales abiertas que son visibles. O sea, básicamente es una ayuda de que lo que no vemos se vuelva visible. Más allá de eso no vamos a poder decir nada más con un ensayo no destructivo como un líquido penetrante. Con partículas magnéticas tenemos un poco mayor penetración, pero igual está enfocado a ciertas indicaciones. Cuando hacemos inspección visual, si la hacemos antes, durante y después, tenemos que tener conocimiento de todo esto, de por qué se puede generar la porosidad, por qué se puede generar una grieta en la soldadura, un start crack, por qué se puede generar una falta de fusión, para que durante el proceso nosotros podamos participar activamente con el soldador, que a la final es nuestro mejor amigo, en donde le vamos a decir, hermano, usted está avanzando muy rápidamente, tiene el electrodo muy inclinado, no lo dejó con la temperatura adecuada, es posible que le pueda salir una falta de fusión, está saliendo esto, saliendo lo otro. Ese es otro tema que les quería comentar en el tema cuando nosotros nos vamos a hablar con un soldador. Hay que entender mucho a los soldadores, son personas que tienen una habilidad artesanal muy grande, muy bien desarrollada, y son los únicos en un proyecto que uno está evaluando todos los días. Uno todos los días tiene que hacerle inspección al soldador, tiene que verificar, y lo peor es que cuando empieza a tener alguna falla, nosotros lo atacamos directamente. Es que usted no está haciendo bien, es que él tiene tanto porcentaje de rechazo, lo toca sacarlo y todo eso.
nada mejor que darle el acompañamiento para que no vuelva a cometer el error. ¿Y cómo hacemos eso desde la parte de nosotros como inspectores? Es decirle la parte teórica de que de pronto está fallando, porque es que los soldadores no siempre tienen un acompañamiento teórico. Entonces, el inclinar un electrodo más de lo normal, de 90 a 70 grados es una posición normal en un electrodo, pero es muy normal que cuando estamos ejecutando la soldadura inclinen más el electrodo. ¿Qué puede acarrear esa desviación en los ángulos? Hay que decirle a ellos, vea, esto le puede generar que usted va a calentar una zona y va a depositar el material en otra zona, no va a estar protegido, el avance no va a ser el mismo, el amperaje cambia. Entonces, esas condiciones son las que tenemos que tener en cuenta nosotros. Si yo hago una soldadura, volviendo al tema del 653, si yo hago una soldadura cumpliendo los estándares de bien puesto el electrodo, bien puesto el amperaje, bien puesto todas las especificaciones que califiquen la soldadura, no debería hacerle ensayos. Debería estar perfecta. O las pequeñas fallas que puede tener estarían incluidas en la resistencia que se calcula en la soldadura. Entonces, estos dibujos, que los tienen para casi todos los tipos de soldaduras que pueden existir, les van a dar una guía de qué es lo que vamos a buscar nosotros con cualquier ensayo no destructivo. ¿A qué ensayos no destructivos nos vamos a enfocar principalmente en la soldadura? Están los ensayos que nosotros normalmente en Bureau Veritas llamamos los básicos o los cuantitativos, que nos dan la cantidad o un resultado medible. Serían inspección visual, obviamente, porque podemos dimensionar cualquier indicación que tengamos presente. Tenemos líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido convencional y radiografía. Esos son los ensayos que normalmente son cuantitativos, son los que generalmente manejamos en todo y según la geometría de la soldadura es las que podemos aplicar. Lo que decía un compañero, en las de filete, en el 1104, es muy duro hacer ensayos como ultrasonido, obviamente radiografía es mucho más complicado, pero no es imposible. Depende de lo que queramos buscar, lo que queramos enfocar en nuestra inspección, nosotros podemos hacer. Y ya hoy en día con la tecnología avanzada entramos a los ANDTs, que los Advanced Non-Destructive Testing, en donde sí vamos a poder ejecutar ciertos ensayos para encontrar tanto las porosidades, faltas de fusión, grietas y todo lo que pueda generar una soldadura como estas. Entonces les recomiendo altamente buscar y tener en su mano. De hecho, este es un librito que consigue uno, es de bolsillo. Y nos ayuda mucho a ver la defectología que puede tener una soldadura. De hecho, explica por qué se genera y cómo la podemos inspeccionar. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? No, señor. Luis, y una preguntita también. Otra preguntita es, digamos, con respecto al tema de los tratamientos térmicos que hay que hacer en espesores o de gran espesor. Según ASME, sección 9, hay una tablita por allá donde dice qué son los rangos, a partir de cuánto hay que hacer el tratamiento térmico. Anteriormente, pues había, y con API también, con el 1104, indicaba que a partir de 3/4 en adelante se tenía que hacer un tratamiento térmico de una soldadura. Pues hay que tener en cuenta, digamos, el tipo de material, la clasificación en la que entra, porque también depende de los grados que tenga, ¿sí? Pero la pregunta es si, dentro de su experiencia, nos ha pasado eso que siempre hay digamos, las discusiones, los debates, donde no hay una buena interpretación del código, la norma, que le diga, inclusive el código ahorita últimamente le sale que a partir de 35 milímetros en adelante hay que dar tratamiento térmico. Pero eso ahí todavía queda el concepto que no, que de 3/4 en adelante tiene que tener tratamiento térmico. ¿Usted tiene alguna claridad sobre eso que de pronto nos pueda? Es que el tema, y usted tocó un tema importante ahí, la interpretación del documento es un poco complicada. Desafortunadamente, los documentos de referencia que manejamos nosotros normalmente son en inglés. El inglés técnico no es un inglés sencillo.
De hecho, escribirlo, uno procura escribirlo medianamente bien para que el documento técnico sea un poquito más claro y no es tan fácil porque tiene que ser específico. En tratamientos térmicos, el espesor obviamente lo recomienda, nuevamente lo recomienda ASME sección 9, como usted dice, ya dice de 35. Esto ha variado un poquito por el tipo de material, por el tipo de electrodo que se manejan, los tipos de soldadura que podemos encontrar hoy en día, que son un poco más eficientes, que son más controlados, y podemos tener diseños de biseles un poco más suaves a lo que se hacía antes. Por ejemplo, a 35 milímetros, un bisel en B era un crimen térmico lo que estábamos haciendo de tantos pases que terminábamos haciendo nosotros en la presentación. Hoy en día, si ya hacemos un bisel compuesto, podemos mejorar ese aporte térmico y disminuir un poco esa carga que decíamos ahorita del tamaño de grano, cómo se va creciendo o cómo se va modificando ese tipo de materiales a medida que va pasando la soldadura. Sin embargo, aliviarlo térmicamente, y si hay un metalúrgico en la sala, sería bueno que participara. Metalúrgicamente hablando, sí es mejor hacerle el alivio. Aunque no es obligatorio por encima de los 3/4, en algunos casos, es evidente que el tamaño de grano va a crecer y va a disminuir su resistencia o va a fragilizar. Entonces, nuevamente, hay que hacer los ensayos de forma que cuando nosotros hagamos la resistencia mecánica de la soldadura, nos dé a comprender qué tan eficiente o qué tan necesario es o no hacer el tratamiento térmico. Eso ya está medianamente estandarizado, digámoslo así. Si me ponen hoy en día a escribir un procedimiento de más de 3/4 de espesor, uno va a tender a sugerir o a especificar que tiene que tener un tratamiento térmico de alivio después de la soldadura. Si hago el diseño de una forma o de otra forma, lo puedo disminuir o puedo disminuir el tiempo, puedo disminuir la cantidad de resistencias que tengo que poner, es diferente. Pero sí es evidente que entre más espesor, pues vamos a tener que hacerle algún alivio por lo mismo que decíamos del pase de raíz en soldaduras más pequeñas. Si yo la dejo enfriar, va a crecer de un tamaño diferente a cuando lo hago después, y eso no va a permitir que se genere como la congruencia de resistencia mecánica que necesitamos en la soldadura. Y la interpretación, pues sí es algo, digamos que es un problema más de fondo en términos de que la lectura en el idioma inglés no es tan ávida para todo el mundo, y tenemos un gran problema los colombianos, digámoslo así, nos vamos mucho con las sugerencias o con lo que me contaron, me dijeron, es que normalmente se hace, y no vamos a investigar qué es lo que dice exactamente la norma. Si todos nos sentamos, y yo recomiendo mucho eso, cuando tiene uno un debate de estos técnicos entre el dueño, el interventor, el que hace los ensayos y el fabricante, hace una reunión y revisa, y entre todos leen, interpretan, así lo interpretan mal, pero todos van a entender lo mismo y todos van a ir con la misma idea. Entonces, por lo menos tener ese concepto unido es el que va a hacer que el trabajo sea un poco más armónico y les dé más confiabilidad. En términos de soldadura, el alivio térmico por encima de 3/4 es lo más recomendado. Y ahí la dureza tendría que ser un parámetro también como para verificar si hay algún tipo de cambio, pues digamos, para definirlo, ¿sí? Si de pronto no hay toma, yo lo diría, pues le hago durezas y miro si en cuanto al metal base está en un valor y después de la soldadura, de ese espesor aumenta, pues me imagino que tendría que también tenerse en cuenta, ¿sí? Claro que sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta qué tipo de dureza, ¿no? Hay dureza de rebote, que es la que normalmente se hace. Esa dureza está enfocada principalmente a unas capas del material. No nos va a dar la dureza del material general, sino de la superficie que está en contacto con el rebote. Hay un ultrasonido de durezas que sí nos permite calcular el promedio de dureza del material, de toda la sección transversal del material. Este es mucho más recomendable para estos casos, porque vamos a tener como un análisis, ¿cómo lo digo para no enredarlos mucho? O sea, cuando uno hace el cálculo por medio de ultrasonido de la dureza, está basado en la densidad específica del material, que es la que puede cambiar por el tamaño de grano que se hace o no se hace.
Entonces, la dureza superficial me da una idea de que cómo tuvo el calentamiento el material, pero la dureza por ultrasonido me da una mejor idea de qué tanto afecte yo al material. Entonces, sería mucho más recomendable utilizar un tipo de ultrasonido para hacer esta medición de dureza. Sin embargo, lo que usted dice es cierto, o sea, la dureza nos va a dar un parámetro de qué tan eficiente fue el proceso de soldadura y qué tanto afectamos o no afectamos los materiales a su alrededor. En la zona afectada térmicamente, principalmente, es la que nos afecta ahí. Y otra cosa, en el tratamiento térmico se debe tener en cuenta mucho la atmósfera que se debe controlar, el tamaño de la pieza y la homogeneidad de ese calentamiento, porque si no pues, puede generar incluso más fallas. Sí, señor, correcto. Y de hecho dijo una palabra muy importante, homogeneidad. Nosotros en la soldadura, cuando calificamos un procedimiento de soldadura, ustedes también tienen que tener en cuenta que calificamos solo una sección. Nosotros hacemos una probeta, sacamos una parte. Cuando hacemos una probeta mucho más específica, que es la circunferencia completa y sacamos ciertas piezas, pues tenemos un promedio de qué tanta resistencia tiene el material. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en este tipo de soldaduras, cómo es la ejecución o el desarrollo de cada uno de los layers de soldadura, porque el calentamiento inadecuado en un punto, en el otro, arrancar, cerrar, va haciendo que tenga internamente unos crecimientos de distorsión los granos y no va a ser homogéneo. Entonces, si yo hago la medición de espesores, de dureza, que normalmente se hace a 0, a 90, a 180, a 270, pues no quiere decir que en esos puntos, que son los de cambio de dirección, donde está cambiando el soldador su posición, sean los más eficientes. Yo normalmente, cuando hago los estudios iniciales de qué tan recomendable es o no hacer el tratamiento térmico, cuando está uno muy al límite, a 3/4, cerquita a 3/4, si eso no es necesario el tratamiento térmico, se hace la medición en 8 puntos. A 0, a 45, a 90 y así sucesivamente, para poder tener un poquito más de parámetros y verificar que la homogeneidad de transferencia de calor fue mucho mejor. Buenos días, Gilberto Tobasura, Buró Veritas. Ingeniero, con respecto a la calibración de los equipos FireRay, actualmente la ONAC no tiene la competencia. La verificación o la calibración debe ser aceptada por ahora por una empresa que cuente con un nivel 3 al respecto. Sí, señor. Como usted dice, ONAC hoy en día no cuenta con un laboratorio acreditado donde podamos enviar nuestros equipos de ultrasonido phase array a verificar. Adicional, hay que tener muy claro qué tanto verifica uno en un equipo phase array. Hay un estándar que es el 2497, si la memoria no me falla, que es la verificación del performance del equipo. Hay algo que verificamos nosotros, que es lo más común en los ensayos, en los equipos de ultrasonido, que es la verticalidad horizontal, la vertical, la ganancia, a ver cómo están funcionando cada uno de sus componentes. Eso es un procedimiento que se puede escribir internamente y se puede verificar internamente con unos patrones, obviamente lo vamos a verificar con ciertos documentos o ciertos elementos que sí deben estar estandarizados. Es como lo que podría uno pedir más en ese caso. Si tiene una zapata que tenga el estándar, que esté calibrada, que esté verificada sus dimensiones, si lo hacemos con un bloque de acero que esté verificado, eso sí lo puede hacer ONAC. Entonces uno tiene un patrón que sería de segundo nivel, en donde nosotros podemos decir, el equipo yo lo pongo a medir 10 milímetros, con un bloque de 10 milímetros está midiendo 10 milímetros. Sin embargo, tengan en cuenta que la medida del equipo ultrasonido está basada en tiempo, entonces nosotros ajustamos el equipo a que nos dé la medida que nosotros queremos. Es más verificar la habilidad electrónica del equipo que está funcionando bien. De hecho, en algunos casos, o lo mejor o lo más recomendable es verificar voltajes, amperajes, resistencias de los componentes eléctricos para garantizar que el equipo está
manteniendo la medida en la ejecución. En ninguno de los estándares actuales le dice el equipo de ultrasonido tiene que ser verificado bajo un ente acreditado. Eso no lo pide. Entonces, exigir que sea ONAC hoy en día está en contra de los mismos estándares como ASME sección quinta, como API 1104. No es necesario porque primero no es obligatorio y segundo, cada una de las veces que yo voy a hacer inspección por ultrasonido, yo tengo que ir con un bloque de referencia, ajustar el equipo según lo que voy a inspeccionar y yo lo verifico en el punto. Entonces, ahí hay varias etapas de la calibración del equipo ultrasonido. Verifico el performance, ajusto las ganancias y todo lo que voy a hacer y en campo tengo cada vez que prendo y apago el equipo, tengo que revisarlo. Eso es lo que más deberíamos pedir nosotros como auditores, como revisores de esto. Va a hacer una inspección, muéstreme su bloque de verificación, inicie su trabajo y antes de apagarlo verifique que el equipo no tuvo ninguna modificación durante inspección e inspección. De resto, ni medición de espesores, ni de ultrasonido convencional, ni ultrasonido phase array, hoy en día tienen un laboratorio acreditado en el país, ni siquiera cerca del país. Son procedimientos que se pueden hacer internamente por la empresa o empresas especializadas que cuenten. Uno se apoya en un nivel 3 porque tiene el conocimiento de ultrasonido para ejecutar o operar el equipo como tal. Pero en realidad el que más le valida a uno que se siguieron todos los pasos sería el acompañamiento de un nivel 3 o un nivel 2 que sepan operar el equipo con un metrólogo, que es el que nos garantiza a nosotros ese cálculo de desviación en las medidas y podernos dar a nosotros como ese estándar de que el equipo está dentro de los parámetros del fabricante como tal. ONAC tiene algún alcance en los equipos de medición de espesores, ¿verdad? Que yo conozca, no. Tiene alcance para mediciones de longitudes, de piezas metálicas, de diferentes elementos de medición, pero para calibrar un equipo o verificar la calibración de un equipo de ultrasonido, no la conozco hoy en día. Ni conozco el laboratorio. Señor. Tengo entendido que para medición de espesores sí creo que tiene el alcance. No sé, tengo la duda ahí de si eso no es. Tocaría verificarlo. Sin embargo, acreditarse con ONAC para ejecutar un procedimiento, el E307, que es el que utiliza uno para medición de espesores, es un bloque de acero patronado con unas ciertas medidas, con un procedimiento en donde pongo yo el palpador, cuánto tiene que medir el equipo, ese procedimiento sí lo puede hacer un laboratorio y acreditarse en eso. Pero que yo sepa que haya un laboratorio hoy en día acreditado en eso, me tocaría buscar, me pondré la tarea y si en algún caso, obviamente en las memorias que nosotros enviaremos de las normas recomendadas y de lo que hablamos acá, se les puede dar también el feedback de si existe un laboratorio o no acreditado. A mí me ha tocado en varios proyectos en donde algunos de los equipos de medición no son verificables por laboratorios locales, o sea, nacionales, y lo que recomiendan los estándares es que uno tenga un sistema de verificación o de trazabilidad NIST, que es tener un patrón calibrado o verificado obviamente por un ente acreditado, tener trazabilidad, tener un sticker, ponerle el numeral del equipo, esas cosas sí las podemos hacer mientras salen laboratorios acreditados. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, me da gran satisfacción haber tenido la hora completa de preguntas y de haber charlado con ustedes. La idea, como les comento, es poder realizar estos eventos más a menudo, tener ese acercamiento de cuando tengan dudas en la industria, tener capacidad pues de tener contacto. No me gusta decir que soy especialista, pero pues que alguien por lo menos que tiene cierta experiencia pueda darles algún guía o derrotero de dónde pueden solucionar sus inquietudes, y la idea es hacerlo con otras áreas también en el futuro. Les agradezco diligenciar entonces la encuesta que está en el chat. Muchísimas gracias por la participación y quedan abiertos en cualquier momento
los espacios para que ustedes se comuniquen con nosotros y hagan las preguntas. Mi correo lo voy a dejar en el chat por si tienen dudas o requerimientos adicionales para estos apoyos, y pues la idea es poderlos acompañar en todos sus procesos. Ingeniero, eso le iba a decir, Muchísimas gracias. de esta manera se puede contactar para alguna inquietud cuando tengamos alguna duda. Pues usted está directamente con Buró Veritas, pues para algunas situaciones que tenemos en campo que a veces nos presenta y Sí, necesitamos. señor. Ahí Sí. en el chat dejé mi correo. Ahí me pueden contactar directamente. En la página de Buró Veritas también, en la parte de ensayos no destructivos, está mi correo en mi teléfono. Con todo el gusto, soy un libro abierto. La idea es apoyarlos, no desde el área comercial de que todo sea con nosotros, sino por un buen ambiente en la industria, pues hacer las cosas lo mejor posible para que todos tengamos como una misma regla y medir la misma. ¿Mucho trabajo? Gracias. Esa es la tarea de hoy. Muchas gracias. Bueno. Como mencionaba Luis, muchas gracias a todos Muchas gracias, por la ingeniero. asistencia a este webinar. Esperamos tenerlos en futuros webinars que trabajemos con Luis o con otras personas que pertenecen a Buró Veritas y que puedan ser de su interés. Para los que están preguntando por la encuesta, se encuentra en ese momento en el chat. La idea de esta encuesta es saber las personas que asistieron y poder enviarles las memorias, como mencionaba Luis, que es la sesión grabada que acabamos de tener, adicionalmente con los recursos que Luis nos pueda compartir, que sean útiles para todos los que participaron en el webinar. Así que si desean recibir ese correo con las memorias que estará siendo enviado en los próximos días, por favor diligencien esa encuesta. Adicionalmente, al terminar el webinar, aparecerá una encuesta de satisfacción para que nos puedan dejar los comentarios si requieren algún servicio en específico relacionado a ensayos no destructivos, para que también podamos contactarlos de la manera más oportuna. No siendo más, Luis, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartir toda esta información con nosotros. A ustedes, y como les dije, siempre estaremos abiertos a cualquier inquietud. Veo algunas preguntas de la gente que no ve mi contacto, lo puse en el chat, pero es luis.montoya@buroveritas.com. Lo escribí mal, no todas estas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio. Dios los bendiga. Perdón. Gracias, buen día. Sí. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Gracias. Ingeniero, Muchas muchísimas gracias. gracias. A ustedes por participar. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Muchas gracias. Luis, una pregunta. Señor, tranquilo. Disculpe, Luis, es que en la plataforma de los cursos de Buró Veritas hay un curso que dice ensayos no destructivos. Ese Sí. curso, no sé si particularmente me pasa a mí, pero uno abre ese curso y no muestra contenido. No sé si su merced tiene parte ahí en ese. Sí, señor. La idea es de esos cursos es que sean, en español se dice personalizados, personalizados. ¿Por qué? Porque es que, como decía Uriel al inicio, la industria automotriz va a tener un curso de ensayos no destructivos o de calidad muy diferente al curso que tiene petróleo, al que tiene aeronáutico, al que tiene marítimo. Entonces, ahí está a la disposición del curso. Si requieren el curso para cierta cantidad de personas, para cierta industria, se hace custom a la industria. Hay unos estándares que manejamos obviamente, que son los de phase array, ultrasonido, líquidos, partículas, los normales para acceder a la certificación nivel 2 o nivel 1, pero los de calidad o de soldadura y todo están muy enfocados a cada una de las industrias que lo requieran. Por eso no tiene un contenido definido como tal.
Pero pues buenísimo. están habilitados directamente a hacer las consultas. En el correo me la pueden hacer, yo directamente le puedo hacer el contacto con la persona de certificación y se haría el ajuste de la cantidad de horas, cuál es el requisito, qué es lo que quieren, porque no es lo mismo hacer un curso de inspección o de aseguramiento para niveles gerenciales que solo quieren hacer, por ejemplo, compras o verificar qué es lo que tienen que hacer, como los ejecutores. Entonces también lo tenemos definidos como para ciertos sectores. Entonces no tiene el contenido exacto porque sería limitarlo para una sola parte. Ok, Luis. Muchas gracias, Luis. No hay de qué.